Gracias por continuar junto a nosotros. Ahora vamos a establecer contacto con Caterina Costa. Ella es presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil y del Comité Empresarial Ecuatoriano. Buenos días, abogada. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Liz. Un cálido saludo a toda la audiencia de Teleamazonas y de Los Desayunos. Bueno, ya acá al menos en la ciudad de Guayaquil llevamos algunos meses desde que comenzó este proceso de reactivación económica y quería preguntarle cómo han ido midiendo ese cambio conforme pasa el tiempo y la situación en cuanto a los casos de contagio mejora. ¿Cómo evalúa usted el panorama actualmente? Bueno, nosotros nos sentimos muy optimistas, hemos trabajado en esa cuádruple hélice, conformamos un comité por emergencia para Guayaquil y allí estuvimos sector público local, sector privado, la academia y también los actores de la sociedad civil. Fue un trabajo muy duro debido a la dureza con que afectó la pandemia a nuestra ciudad y finalmente pues con una velocidad muy reconocida a nivel internacional, inclusive se logró controlar lo que estaba sucediendo en Guayaquil y nos hemos mantenido ya desde hace algunos meses. Personalmente pude visitar industrias con el vicealcalde José Sánchez y tuvimos el gusto de mostrarle cómo se están cumpliendo las ordenanzas con los protocolos de bioseguridad y que nos hemos puesto de meta ser modelo y ejemplo para la ciudadanía que no es parte de este sector formal, y ya cuando uno sale, uno sí ve que están las personas pues utilizando los equipos de protección, las mascarillas, que están guardando distanciamiento, y eso yo creo que es importante, todo lo que podamos hacer juntos y lograr que pueda pues pasarse de una etapa a otra, lograr esa reactivación productiva, es una meta que todos tenemos y que hemos decidido con un llamado de la alcaldesa que se empezó el 11 de agosto en mesa productiva. Hemos decidido semana a semana ir revisando propuestas, además hay mesas técnicas como la de turismo, como la de construcción, que están llevando propuestas que se están efectivamente aceptando por parte de las autoridades, que a veces conllevan algunos cambios normativos locales, nuevas ordenanzas, pero esto sí ha generado un mensaje positivo y una sensación de optimismo por parte del empresariado que tiene que definitivamente normalizarse y ojalá que esto sea ya en el cortísimo plazo. Ahora, y precisamente ¿cuál ha sido quizás esa primera reacción? Porque en las 2 últimas semanas, desde el COE cantonal, acá se han tomado medidas como, por ejemplo, suspender la tasa de habilitación a locales comerciales. Por otro lado, se tomó una decisión de exonerar por 10 años todo impuesto que se cobre a las industrias o a la ampliación de estas industrias. ¿Cuál ha sido esa primera respuesta quizás o esa medición que han hecho ya quienes reciben este beneficio, ¿no? ¿Cuál ha sido esa respuesta que ustedes comienzan a sentir? Sí, bueno, el sector empresarial y particularmente el industrial que represento está empernado a la ciudad, está empernado al país. Y siempre tiene proyectos que están enfocados hacia el mediano y el largo plazo. Y ahorita el empresario tiene un doble rol muy retador porque tiene que adaptarse a las nuevas realidades, pero a su vez también ayudar al mantenimiento y la generación de nuevas plazas de trabajo. Entonces los anuncios, como usted indica, el suspender la tasa de habilitación para el año 2021, el reducir en un 50% las tasas de impuestos para proyectos nuevos, y estos proyectos nuevos no solo en empresas nuevas, sino también en empresas existentes, eso genera una disposición de parte del empresariado muy importante. Yo creo que a veces eso es lo que necesitamos. Obviamente hay un problema de flujo importante en Guayaquil. Solo para el Guayas la caída en ventas desde mediados de marzo a junio, que es la información que tenemos del SRI, son 5.000 millones de dólares. Esos 5.000 millones de dólares son el 5% del PIB, es una cantidad muy importante, eso genera un problema grande en el flujo. Y Guayas, particularmente Guayaquil, por sus sectores en los cuales tiene una dinámica muy fuerte, que es particularmente el comercio y la industria que está encadenada al sector de alimentos, al sector farmacéutico, las telecomunicaciones, requiere de esos alivios en el flujo, que es lo que la ciudad ha
reconocido y por ende ha decidido con un sacrificio para la ciudad importante, porque solo la tasa de turismo y la tasa de pernoctación representan $2 millones y la tasa de habilitación son $9 millones. Y por el lado de las nuevas inversiones, la alcaldesa entiende claramente que estos recursos no existen en este momento y sin embargo se van a generar con las inversiones y el encadenamiento que en la ciudad también es muy importante entre los distintos sectores. Cada eslabón va agregando valor y eso significa que va generando sus tributos y eso definitivamente hay que motivarlo y el empresariado está dispuesto a ello, está muy entusiasta. Ahora, por ahí, ¿cuándo se podrá palpar quizás ya el beneficio, ¿no? ¿Cómo se traduce ese beneficio de aquellas decisiones que se están tomando? Unas para 1 año, otras para 10 años, considerando la magnitud del impacto que nos deja incluso esta pandemia. Entonces, y eso se lo pregunto en cuanto a quizás la reactivación de aquellas empresas que cerraron, que quebraron, y que eso logre ayudar a la disminución de esa tasa de desempleo que hoy afronta también la ciudad. Sí, la caída del empleo es muy fuerte a nivel nacional. Estamos hablando de que ahora solo 17 personas de 100 tienen un empleo adecuado. Antes estábamos en 38 de 100 y el desempleo también ha subido. 13 personas de 100 están en el desempleo y 77% no tienen un empleo adecuado. Entonces, en estas conversaciones que tenemos a nivel local, entendemos claramente que cuando se sostiene las empresas, se sostiene el empleo. Y como decía, nosotros tenemos proyectos porque sabemos que si no estamos activos y si no estamos pensando en que esta cuarta revolución industrial, esta revolución digital requiere de esa adaptación, más aún en época de pandemia, sabemos también que el peligro es inminente para una caída o un cierre. Entonces, el sector empresarial está muy deseoso de apoyar. Aquí pues en la ciudad y en el Gran Guayaquil siempre tenemos un enfoque también hacia lo que es las exportaciones, por eso estamos interesadísimos en el acuerdo comercial con México, acuerdo comercial con Estados Unidos, para poder tener las reglas claras y de esta manera fortalecer a la dolarización. Los mayores productos de exportación probablemente están vinculados a la ciudad, el camarón, el banano, el cacao, etcétera. Entonces, estamos pensando en que ese encadenamiento y agregar valor a cada uno de estos eslabones son una oportunidad con esta normativa que se promulgará oportunamente por parte de la ciudad, porque obviamente en algunos casos se requieren ordenanzas y eso nosotros estaremos ahí sentados en la mesa productiva para apoyar a la autoridad a lograr ese balance, ¿no?, entre la salud y entre el trabajo y la producción. Bueno, y contemplando eso, abogada, septiembre recién comienza, así que tenemos 4 meses todavía para que finalice este 2020. Si las cosas se mantienen tal y como van aquí en Guayaquil, en cuanto a la situación frente al COVID-19, ¿cómo proyectan ustedes pudiera terminar este año para los sectores que ustedes representan? Sí, lo que vemos nosotros en las cifras es que la caída profunda, ha habido un valle gigante, como mencionaba, en los temas de ventas, que es lo que nos da oxígeno, porque las empresas no cierran por problemas muchas veces en los resultados, sino muchas veces por el flujo. Y ese valle gigante que se produjo marzo, abril, mayo, empieza a recuperarse junio, julio, y como estamos encadenados nosotros mayormente también hacia lo que es la exportación, pensamos que es posible que en un mes de septiembre, octubre, ya empiece ya una nueva normalidad, ¿no? Es difícil y recuperar lo que se ha perdido, lo que necesitamos es flujo, por eso nosotros no estamos de acuerdo con que existan ningún tipo de anticipos o nuevos impuestos. Eso quita flujo a las empresas y por ende pone en peligro el empleo que nosotros sostenemos y que estamos deseando recuperar, ojalá en el corto plazo, pero para eso necesitamos que se reduzcan impuestos y que se reduzca la carga tramitológica, que es algo que también estamos trabajando con el municipio y con Épico, identificando qué podemos hacer para que todo se digitalice, que no haya peligros de contagio por tener que asistir a oficinas públicas y que sean más rápidos los permisos y las autorizaciones que se requieren a nivel municipal. Ahora, eso de ahí en torno efectivamente pues a lo que se está tomando ahora y considerando y hablando quizás también de esas grandes industrias, pero esto conllevó también a otra situación, a que aquellas personas que se han quedado sin trabajo busquen la manera de emprender, de abrir nuevos nichos de mercado. ¿Cómo también eso de ahí ha ayudado a dinamizar
en base a las cifras que ustedes manejan también de la economía, ¿no? El que esto se haya convertido en motor para oportunidades, quizás llevando más o enfocándolo más a pequeñas y medianas empresas, ya no tanto a esa grande empresa que también se vio golpeada. Sí, bueno, la economía en el país, somos un país pequeño, está totalmente encadenada. Y las pequeñas, las medianas, las grandes, las micro, los emprendedores interactuamos todo el tiempo, y eso hay que reconocerlo. No tenemos que estigmatizar a ninguno de estos segmentos, porque el flujo normal de los negocios es así. Una empresa mediana no está pensando en comprarle a la grande o a la pequeña por su tamaño, sino porque realmente le brinde los servicios y los productos que cumplen con sus estándares. Y en este momento el rol del emprendedor es tremendamente importante, porque él sí genera unas propuestas nuevas, frescas, innovativas, creativas, y es lo que se necesita en este momento. Como decía antes, vivimos una cuarta revolución industrial, vivimos una revolución digital, y las ideas frescas caen muy bien en estos encadenamientos, y por eso las estamos a su vez también promoviendo. Las promovemos en los distintos espacios, por ejemplo, las startups a nivel de alianzas, por ejemplo, como la AEI, la Alianza de Emprendimiento e Innovación, pero también de los jóvenes que se están graduando de las distintas carreras universitarias. Ellos pueden recibir ese reconocimiento y ese encadenamiento con estas y nuevas ideas o proyectos nuevos que se van generando dentro de la ciudad, y que obviamente van generando plazas de trabajo y van generando una dinámica productiva muy importante. Bueno, ahí lo importante es la confianza que se genere y ese trabajo que vaya de la mano. Quiero agradecerle, abogada, que nos haya acompañado esta mañana en los desayunos de 24 horas, contándonos cómo avanza esa reactivación, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, que se convierte también en un modelo a seguir para otras ciudades del país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, buenos días a todos.